Buenos días, hermanos, qué gusto en esta mañana tan fría y nublada poder compartir con ustedes este devocional. El día de hoy vamos a hablar sobre Cristo y el Padre y cómo ellos son uno. Y vamos a terminar reflexionando sobre la posibilidad que nosotros también tenemos de ser uno como con ellos y de hacer las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho. Vamos a empezar este día orando y poniendo en las manos de Dios todo nuestro andar y nuestro trasegar, digámoslo así. Oremos, por favor. Amado Señor y Padre Santo, gracias por este día que nos permites vivir. Gracias por tu palabra que nos inquieta y que nos lleva cada día a parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, tener este corazón dispuesto para atesorar aquello que tú tienes guardado para unos pocos y que has decidido manifestarlo a nosotros. Permítenos, Señor, tener nuestra mente abierta para poder ser renovados a través de tu palabra. Y permítenos, Señor, poner tu palabra por obra. Que lo que hagamos sea lo que está escrito en ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar el día de hoy leyendo la palabra del Señor. Y quisiera invitarlos a que leyeran conmigo Juan capítulo 5, versículo 19. Respondiendo, entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Estamos viendo cómo el Señor Jesucristo le estaba diciendo a las otras personas que todo lo que Él hacía es porque lo había visto hacer al Padre. O sea que Él hacía conforme al ejemplo que recibió de su Padre y mostraba la unidad que tenían entre los dos, ¿no? O que tienen entre los dos, no que tenían, sino que tienen, porque aún son uno junto con el Espíritu Santo. Lo que el Padre hacía, lo hace el Hijo, y igualmente lo hace el Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros que ha decidido confiar y creer en el Señor Jesús. Por eso, estamos viendo que el Señor Jesús les decía a todo su auditorio, a los fariseos, a los judíos les decía: lo que yo hago es porque lo vi hacer del Padre, para que ellos entendieran que Jesucristo era uno con el Padre, para que ellos entendieran que Jesucristo es Dios, como el Padre es Dios. También en Juan capítulo 12, versículo 49 al 50, el Señor Jesús habló de igual manera, diciendo las siguientes palabras: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Así que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Entonces, también, ¿quién ha visto al Padre? Sino aquel que estaba con el Padre, ¿no? Entonces, el Señor Jesús estaba diciéndole a todos esos judíos, a todos los judíos: yo vengo a hacer lo que el Padre ha querido que yo haga. Yo he venido a hacer lo que el Padre ha querido que yo diga. Yo mismo escuché lo que Él quería que yo le dijera, me mandó a hacerlo. Así también el Señor Jesús nos ha dado la oportunidad de hacer lo que a Él le agrada. Y nos lo ha dejado también escrito, ¿no? Entonces nosotros podríamos identificarnos con el Señor Jesús en varios aspectos. Quiero invitarlos a que reflexionemos sobre esto y ojalá podamos ponerlo por obra durante nuestra vida, para ser uno o para mostrar que somos uno con el Señor Jesús,
para identificarnos en su naturaleza humana. Es la única manera que nosotros como seres humanos podemos identificarnos con Jesucristo. Es en lo que Él hizo como ser humano, en lo que Él hizo mientras que estuvo en esta tierra. Podemos identificarnos con Jesucristo en los siguientes aspectos. En sus obras, ¿cierto? Extendiendo, dando la mano a los pobres y a los necesitados y también a las personas que sufren. El Señor Jesús lo hizo, tuvo misericordia del necesitado, tuvo misericordia de los afligidos, tuvo misericordia de los pobres. Por eso es importantísimo que nosotros como iglesia nos vinculemos activamente en los ministerios, en el ministerio de la misericordia, apoyando, poniendo el granito de arena, el granito de arroz, es que como se dice, el granito de arroz, el granito de azúcar, para apoyar a aquellas familias que están necesitadas. Esto nos identifica en las obras del Señor Jesucristo. También nos podemos identificar con sus palabras. Debemos tener palabras francas y con gracia, como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando tuvo que ser fuerte en sus palabras con los judíos, cuando tuvo que hablar claramente y exponer su pecado, lo hizo. Pero también lo hizo con gracia, de tal manera que las personas procedieran al arrepentimiento, de tal manera que todos tuvieran un cambio en su vida y pusieran su confianza y volvieran a los caminos del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús no se quedó tampoco callado ante las injusticias y ante los pecados de los demás. Nosotros debemos de tener palabras francas y con gracia, palabras que desvelan el pecado de las personas, pero con la gracia suficiente para llevarlos o conducirlos al arrepentimiento y al perdón de los pecados que está en Cristo Jesús. En las posesiones, en todo lo que tenemos, el Señor Jesús es dueño de todo, porque el Padre se lo ha dado, pero también la palabra de Dios enseña que somos coherederos del Señor Jesucristo. Y por último, no olvidemos que somos uno con Él. En Juan capítulo 17, versículo 21, la palabra de Dios enseña, dice, el Señor Jesús está hablando y dice, para que todos sean uno. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor estaba orando al Padre para que hubiera una unidad en la iglesia, pero también para que la iglesia tuviera una unidad con Él y con el Padre. Esta unidad se alcanza a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se recibe una vez se ha creído en Jesucristo. Por eso, si usted no ha creído en Jesucristo y nos está viendo a través de estos canales, le invitamos a que ponga su confianza en Jesucristo, a que confiese sus pecados al Señor y que se deje renovar, transformar a través de su Espíritu Santo, para que también usted sea uno en Jesucristo y en el Padre, como ellos dos son uno. El Señor les bendiga, les guarde, les prospere en estos días, en esta semana. En el nombre de Jesucristo, amén.